Un solo mensaje es el que presenta Juan en sus cartas, igualmente en su Evangelio. Y Juan une el Antiguo con el Nuevo Testamento, es decir, más bien toma en cuenta lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque no lo esté mencionando el Antiguo. Sin embargo, en el mensaje, en sus palabras, va implícito el mensaje que está en el Antiguo Testamento. Un solo mensaje es el que presenta Juan. Juan, a diferencia de los demás apóstoles, es llamado el teólogo. Otros apóstoles nos describen los hechos, nos enseñan doctrinas, principios. También lo hace Juan, pero Juan reflexiona. Al mismo tiempo que de manera profunda, lo hace de manera sencilla. Y pudiéramos decir también que Juan no solo es el teólogo, es el pastor, así como presenta las enseñanzas, porque lleva lo reflexivo, lo profundo, lo tremendamente claro e importante, lo lleva al terreno práctico. ¿Qué tiene que hacer el cristiano o la iglesia con el mensaje de que es portador? Bueno, veamos la primera carta de Juan en el capítulo 5. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan lleva a los cristianos en su repaso de sus experiencias espirituales, los ayuda a ubicarlos en el lugar en que la gracia de Dios nos confiere. El que cree en Jesús como el Cristo, o sea, cada uno de aquellos que leen la carta, cada uno de nosotros también. Para los cristianos a quienes Juan escribe, bueno, es importante que se ubiquen y que recuerden dónde ha estado su fe. Ellos reconocieron a Jesús el Nazareno como Hijo de Dios. No solo creyeron en lo que decía, no solo se entusiasmaron con sus palabras, sino llegaron a verlo a Jesús, el de Nazaret, el hijo del carpintero, como alguien más que el hijo del carpintero, como alguien más que Jesús de Nazaret. Lo vieron como el enviado de Dios, el Verbo encarnado, como Juan en su Evangelio nos lo dice en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es el Jesús en que Juan creía. Juan usa una lógica sencilla en su carta, y la misma que ha usado en su Evangelio. Por ejemplo, en Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, recoge palabras de Jesús, al que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No puede alguien decir que ama a Dios y rechazar a Jesús. No puede alguien decir que conoce las Escrituras y rechazar a Jesús, porque las Escrituras dan testimonio de Jesús. Juan recoge esas palabras. Bueno, Juan 11:42, el mismo Juan recoge estas palabras. Jesús dice en algún momento dado, estando predicando, dice: yo sabía que siempre me oyes, Padre, pero lo que dije fue por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La esencia Juan ve en la obra de Jesucristo. En esencia ve la misma obra de Dios. La obra de Dios está en Jesús. La obra de Jesús refleja la obra de Dios. Por ejemplo, Juan 6:29 dice: Juan respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Cristo es el Mesías. Es el nombre griego que se da en griego a ungido o Mesías. El prometido por los profetas, de quien hablaba la ley, los escritos y los profetas. Esto es importante porque muchos que conocieron a Jesús, que esperaban el enviado de Dios,
no identificaron a Jesús con el Mesías, con este enviado prometido por Dios en su palabra. Los que sí entonces lo recibieron y creyeron, dice Juan, somos hechos hijos de Dios. Para Juan es muy importante la frase nacido de Dios. Y cuando el sabio Nicodemo se acerca a Jesús para decirle que se han percatado de que se ha enviado de Dios, ahí está un hombre sabio que va a hablar con Jesús. Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Eso es lo importante para ti. Ya creerás las cosas que creas después de eso. Primeramente, nace de nuevo. Bueno, si amamos a Dios, el que engendró e hizo todas las cosas, debemos amar también a quien el Padre engendró, o sea, al Hijo de Dios. Entonces también podemos amar a los hijos de Dios a quienes el Señor creó. Es la lógica de Juan. Amamos al Creador, amamos a los creados, amamos al engendrado de Dios. Para los que predicamos el Evangelio de Dios, es muy atractivo predicar de la gracia. Pero el apóstol Juan, quien fue el último de los apóstoles que fallecieron, fueron a la presencia de Dios, siendo ya muy anciano, en su Evangelio y en sus cartas, no deja la necesidad de predicar y de guardar los mandamientos de Dios como forma de expresar el amor a Dios y a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 2 de la carta que estamos considerando, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y agrega algo importante, muy interesante, y sus mandamientos no son gravosos. Si amamos a Dios, entonces tenemos que guardar sus mandamientos. Muchos cristianos creen que no tenemos que guardar todos los mandamientos, que es suficiente amar a Dios. Y otros cristianos creen, por otro lado, que los mandamientos son muy pesados, muy difíciles de guardar. Podemos recordar las palabras de Pedro. Si así es, no conviene casarse. Jesús les dijo, lo que para ustedes es imposible, para Dios no. Y para el que está en Cristo tampoco. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, Juan nos dice lo contrario a lo que dicen muchas personas. Los mandamientos de Dios no son gravosos, al menos para el que es nacido de Dios. Si no hemos nacido de nuevo, es difícil, es imposible muchas cosas. Pero nacer de Dios es del Espíritu, tener el Espíritu de Dios, y entonces es bien diferente una persona sin el Espíritu de Dios a con el Espíritu de Dios. Dice el párrafo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Podemos vencer al mundo porque nacimos de Dios. Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una cosa es tener aflicción como cristianos, pasar por pruebas, por luchas, pero otra muy distinta es ser vencidos por el mundo. El cristiano puede tener luchas, aflicciones. Pablo lo dice, soy perseguido, mas no destruido, soy derribado, mas no destruido. Y Juan dice, llevando por todas partes la muerte del Señor Jesús. Pero Él sigue aquí y allá y más allá, porque no está destruido, porque no está derribado, porque no está olvidado. Dice Pablo en Romanos 8, 38 y 39 al respecto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mí me gustan mucho estos versículos, los he usado muchas veces, y he leído también a muchos comentando estos párrafos, y bueno, la idea que salta
inmediatamente es que Dios no nos va a retirar su amor. Nada que ha habido, ni que haya, ni que estemos viviendo ahorita, hace que Dios nos separe su amor. Dios nos sigue amando. Pero en el contexto en que estamos predicando y en el contexto de Romanos 8, si vemos los versículos anteriores, vamos a ver que lo que nos quiere decir Pablo es que nada que vivamos nos va a separar a nosotros de estar amando a Dios. No se trata de decir, Dios nos ama y Él nos va a seguir amando, no importa lo que pase. No, lo que Pablo dice es, nosotros amamos a Dios, tenemos una relación de amor con el Padre, y nada que nos ocurre aquí va a hacer que nos separemos de Dios. Bien diferente, ¿verdad? Te invito a que leas Romanos 8, no solo el 38 y 39, sino también el 36 y el 37. Por ejemplo, Pablo dice en el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, podemos vencer lo que se nos atraviesa y podemos seguir amando a Dios. Esto es muy importante porque en la práctica muchos cristianos sufren algo y se enfrían, se alejan del camino de Dios. Yo no entiendo por qué falleció mi abuelita. Yo no entiendo por qué falleció mi tío que era muy bueno. Yo no entiendo por qué falleció mi hijo. ¿Por qué el Señor se llevó a fulano, a sutano? ¿Por qué mejor no se llevó a mí? Algunas personas se atreven a decir eso. O sea, se pierde de vista el concepto de que Dios es, en primer lugar, soberano y también sabio y bueno. Y que aquellos a los que el Señor se llevó, si estaban en el camino de Dios, los llevó a una vida plena, completa, de gozo, de paz, a donde vamos todos después de todo. Como algunos dicen, Él se nos adelantó, pero todos vamos a ir allá. Y la eternidad a la que Dios nos invita es hermosa. No lo digo porque la conozca, sino porque me puedo asomar un poquito a lo que Dios nos revela en su palabra y es, oh profundidad de las riquezas, dice el apóstol Pablo. Bueno, ¿quién es el que vence al mundo? Dice Juan en el versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan dice que el que cree vence al mundo. La clave está en creer. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vuelve al principio, a sus consideraciones desde el principio del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Al creer que Jesús es el Hijo de Dios, puedes vencer. Porque creer quiere decir haber recibido de Dios esa fe que es para salvación. Expliquemos un poquito acerca de la fe. Todos creemos en otras personas. Lo que nos dicen lo tomamos como válido. Y nosotros hablamos y queremos que nos crean. Podemos hablar de una fe natural. Creemos lo que se nos dice y esperamos que nos crean. Pero eso no nos hace salvos, eso no nos trae la vida eterna. Ese es cierto tipo de fe. Incluso podemos creer en el evangelista, el predicador, el profeta, lo que tú quieras. Eso no nos hace salvos. Eso nos puede llevar a los pies de Jesús. Si el predicador nos habla del amor de Dios, de lo que es lo que Jesús ha hecho por nosotros y vamos a entregar nuestra vida a Cristo, bueno, creemos al que nos habla la palabra y vamos a los pies de Jesús. Ahí comienza lo bueno. Digo lo maravilloso y sobrenatural, porque cuando vamos a los pies de Jesús ocurre un milagro espiritual en nuestra vida. Nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Dios derrama en nosotros de su Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús, que Juan nos lo narra en capítulo 4, nos narra ese episodio,
Bueno, vemos que la mujer va y les dice a todos, oigan, me encontré a alguien, al parecer es el Hijo de Dios, al parecer es el que esperamos, porque me dijo, mi vida la abrió como un libro. Y dice la escritura que los samaritanos creyeron en la mujer y fueron con ella a donde estaba Jesús. Bueno, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Bueno, ¿y qué dice el párrafo 42? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Te das cuenta? En el plano humano creemos lo que oímos, lo que vemos. Pero esa fe no es para salvación. Cuando vamos a Cristo hay un encuentro personal, entregamos nuestra vida, nacemos de nuevo, como dice Pablo a los Efesios 2:28, recibimos esa fe para salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, sigamos con nuestra lectura de Primera de Juan 5. El párrafo 9 dice, bueno, si así como oímos el testimonio de la samaritana, así como oímos el testimonio del pastor, del evangelista, etc., si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En un momento en nuestra vida creemos en la gente, en las personas, pero hay un momento, un salto en la fe. Creemos en lo que Dios nos revela en su palabra, y eso es por la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 6, seguimos con Primera de Juan 5. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo vino con su evangelio, bueno, a través del agua y de la sangre, dice el apóstol. Los apóstoles predicaron la necesidad de arrepentimiento y de bautizarse en agua. Ahí presentaron a Jesús como Salvador. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntate y bautízate en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí viene mediante agua, dice Juan. Mediante sangre también, porque la predicación es que la sangre que Jesús derramó en su sacrificio vicario nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con Dios. Y estas figuras del agua y de la sangre también están en el Antiguo Testamento. De manera que Juan dice que el agua y la sangre y el Espíritu, que es el que nos convence de todo ello, dan testimonio aquí en la tierra. Como en el cielo dan testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen, estas palabras no están en los manuscritos más antiguos. No los he revisado, tal vez tengan razón, pero lo que sí, están en todas las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Bueno, también podemos decir lo que sigue. El agua nos limpia, nos purifica, nos santifica. Esa es una figura. También el agua santificó la tierra y al ser humano con el diluvio. Ahí está la sangre, en su simbolismo de lavar, de purificar. Los judíos a la fecha tienen un rito de purificar con agua, y no es de que estén sucios, sino que para decir espiritualmente: Padre, límpiame, purifícame. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y esto estaba tipificado desde los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu es el que nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es que el Espíritu Santo da testimonio en el cielo y a nosotros. Estas cosas os he escrito, dice el versículo 13,
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Seguimos con la carta de Juan. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando Juan escribió esta carta, había muchos que estaban confundidos con doctrinas que se habían introducido, doctrinas falsas, herejías. Algunos decían que el Jesús que conocieron los apóstoles no era carne, era un fantasma que se materializaba para hacerles creer que. Otros decían fue un ser humano, fue pura carne solamente, no hay nada de que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Ellos se lo imaginaron. Y hay diversas concepciones a través de los años, desde el primer siglo a la fecha. Por eso Juan a los cristianos del primer siglo, y esas palabras son para nosotros, les habla. Ustedes han creído, han vencido. ¿Por qué? Porque han ganado a la incredulidad, a la falsa doctrina. Porque aunque no hayan terminado de entender algunas cosas, ha sido convicción. No es aferrarse a algo, es porque han recibido el testimonio del Espíritu. Concuerda lo que dice el Antiguo Testamento, concuerda lo que dice Jesús y concuerda lo que es tu experiencia. Bueno, era importante que los cristianos del primer siglo y nosotros sepamos que quien tiene y cree en el Hijo, tiene vida eterna. Quien cree y tiene al Hijo, tiene a Dios y al Espíritu Santo. Quien cree y tiene al Hijo, puede cumplir los mandamientos de Dios. Quien cree y tiene al Hijo, puede comunicar este mensaje de Jesús, que es el mensaje de Dios, que es el mensaje que desde el principio el pueblo de Dios escuchó. Juan lo presenta, lo ratifica y nos pasa la estafeta. Nosotros tenemos que comunicarlo también. Dale clic a este video y compártelo con otros. Te invito a que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.